Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de irrigación del encéfalo. Y para ello vamos a hablar de dos componentes, la arteria carótida interna y el sistema vértebro-basilar. Fíjense que hablé de sistema, o sea que tiene a su vez dos componentes. Bueno, la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, nosotros tenemos la arteria carótida común, que se va a dividir en dos, en la carótida externa y la carótida interna. ¿Cómo lo identifico en el preparado, en la imagen rápidamente? La carótida interna, fíjense que no está dando derramas a nivel cervical. ¿Sí? No da nada, así que justamente es para marcarla rápido, identificarla rápido. ¿Y qué voy a marcar además en la carótida interna? Una porción cervical, que dijimos que no da ramas, y después vamos a tener una porción petrosa, en la porción justamente petrosa del hueso temporal, una porción cavernosa, que está realmente muy en íntima relación con el seno cavernoso, y después va a haber una arteria que se llama la arteria oftálmica, y ahí pasa a llamarse porción cerebral. Entonces tenemos una porción cervical, una porción petrosa, una porción cavernosa, y luego que emite la arteria oftálmica pasa a configurarse la que llama la porción cerebral. Y vamos a tener que va a dar diferentes ramas terminales y ramas colaterales. Dentro de las ramas terminales, las dos obviamente son la cerebral media y la cerebral anterior, pero dentro de las colaterales, la que yo marqué, que es la que más vamos a usar ahora porque vamos a ver una estructura que se llama polígono de Willis, es la comunicante posterior. Vamos a marcarlas en la imagen. Entonces acá tenemos la carótida interna, y fíjense que va a dar la cerebral media, que se llama media justamente porque va a ir para el surco lateral o de Silvio. Acá está el temporal, fíjese que se mete debajo del temporal, busca a Silvio, sale justamente por Silvio. Y la cerebral anterior, que se va, como su nombre se dice, se va hacia anterior hacia rostral. Pero yo les dije que además me importaba una de las colaterales, que se llamaba la comunicante posterior. Comunicante posterior, acá. Entonces da la cerebral media y la cerebral anterior como ramas terminales, y la comunicante posterior como una de las tantas ramas colaterales. Muy bien. La arteria vertebral. La arteria vertebral nace de esta arteria que se llama arteria subclavia. Y vamos a ver el recorrido. Fíjense que asciende, va a encéfalo, asciende a través de esto que son los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Yo acá tengo las vértebras cervicales y tengo unos agujeritos forámenes que son los que están ahí en las apófisis transversas. Entonces justamente la apófisis transversa le brinda un orificio para que recorra la arteria vertebral. Esto va a ser tanto de un lado como del otro. Yo acá estoy viendo un solo lado, pero recuerden qué pasa, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Estas dos arterias vertebrales, la derecha y la izquierda, van a ascender y a nivel del tronco del encéfalo se van a unir para formar un solo gran vaso, que es la arteria, bueno, no está marcada la arteria basilar, acá, número 15, la arteria basilar. Acá en la imagen, fíjense cómo tenemos la arteria vertebral que está ascendiendo por los forámenes de las apófisis transversas, y de un lado y del otro se une para formar una gran arteria que es la arteria basilar. Por eso es que se llama sistema vértebro-basilar. Muy bien. Acá tenemos esta imagen mucho más grande para que podamos ver. Recuerden que las vértebras cervicales tienen estos forámenes en las apófisis transversas justamente para dar lugar al paso de la arteria vertebral, tanto de un lado como del otro. Y se van a unir para formar la arteria basilar. La arteria basilar, como bien les dije, resulta de la unión de las dos arterias vertebrales, tanto derecha como izquierda, donde a nivel del tronco del encéfalo, específicamente en la protuberancia. Y vamos a tener ramas terminales y ramas colaterales. Dentro de las ramas terminales vamos a tener las arterias cerebrales posteriores. Vamos a verlas. Cerebrales, dije cerebrales posteriores. No se confundan con las comunicantes posteriores. Entonces tenemos las dos arterias vertebrales uniéndose a nivel del tronco del encéfalo, o sea, predominantemente lo que es protuberancia, para formar la gran arteria basilar, que dentro de todas sus ramas va a dar una arteria que se llama cerebral posterior. Cerebral posterior. Y acá tenemos, presten atención, acá tenemos la arteria carótida interna, que yo les dije que daba dos ramas terminales, ¿no? Vamos a tener la cerebral media, que busca Silvio, va a ir a buscar lo que es el surco de Silvio, surco lateral,
y la cerebral anterior, pero que además daba como rama colateral la comunicante posterior, tanto de un lado como del otro. Entonces, ya me está cerrando una estructura, que ya lo estamos viendo que tiene esta forma poligonal. Muy bien. Y esto es lo que yo quería llegar a formar, que era el polígono de Willis. El polígono de Willis que está formado. Fíjense que acá tiene la carótida interna, que me va a estar dando sus ramas terminales. Cerebral media que se va. Se va por lo que es la cisura de Silvio. No la voy a ver acá. Me va a dar la cerebral anterior. A su vez, cada una de las cerebrales anteriores, vamos a ver que comparten, están unidas por una comunicante anterior. Luego vamos a tener que daba como rama colateral la carótida interna, la comunicante posterior, que se va a unir con las cerebrales posteriores, que son ramas de la arteria basilar. Vamos a ver, entonces, las dos vertebrales forman una sola, que se llama arteria basilar, que va a dar las arterias cerebrales posteriores, que a su vez se van a comunicar a través de las arterias comunicantes posteriores, ramas colaterales de la carótida interna. La carótida interna da una rama terminal, una de ellas, que es la cerebral anterior, que se une con la cerebral anterior contralateral a través de la arteria comunicante anterior. Cerebrales posteriores, comunicantes posteriores. Cerebrales anteriores, comunicantes anteriores. Queda así determinado lo que se llama el polígono de Willis. Ahora vamos a ver los campos de irrigación. Yo les dije que la arteria cerebral media escapaba a esto que era el polígono de Willis, se iba, no quería formar parte porque se escapaba a esto que se llamaba la cisura de Silvio, el surco de Silvio, el surco lateral. Se mete acá en el Silvio y empieza a dar todas sus ramas que en su mayoría se van a distribuir en la cara lateral, ¿sí? En la cara externa del hemisferio cerebral. Fíjense que ahora estamos viendo la cara interna o medial del hemisferio cerebral y que ya no está tan predominantemente esa arteria cerebral media, sino que va a estar participando esta arteria que es la arteria cerebral anterior, que era una de las ramas terminales de la arteria carótida interna. Ellos solamente no, fíjense como también tenemos que llega la arteria cerebral posterior, que es rama de la arteria basilar. Acá estamos viendo, acá tenemos a basilar, la arteria basilar, cerebrales, esto es para ver el polígono de Willis. La arteria cerebral posterior, las comunicantes posterior, cerebral anterior con la comunicante anterior, formando el polígono de Willis. Fíjense cómo rodea el quiasma óptico. Acá esto es una imagen de Moore y Gray, de Gray, donde vamos a ver más gráficamente los campos de irrigación. La cerebral media, como se encarga en su mayoría de la cara lateral del hemisferio cerebral. La cerebral anterior va a trasladarse justo acá, en esta región cerebral, para tomar justamente la región superior de los hemisferios, y la cerebral posterior a nivel occipital y parte inferior temporal. Contrariamente, en la vista medial o interna vamos a tener muchísimo rango de campo de irrigación por parte de la arteria cerebral anterior y muy poco por la arteria cerebral media. Toma un poco más de participación la cerebral posterior, pero siempre manteniéndose en el campo que es a nivel occipital y temporal inferior. Entonces, repasamos. En vista lateral, predominantemente la arteria cerebral media. Y en la vista medial o interna, predominantemente la arteria cerebral anterior. Muy bien, vamos a ver este sistema venoso. Yo ya me encargué de llevar, gracias al sistema de la carótida interna y al sistema vértebro-basilar, yo le llevé todos los nutrientes y todo el oxígeno al encéfalo. Bueno, ahora, ¿cómo hago para llevarme todos estos desechos, hacer esto, volver nuevamente con todos estos gases que tampoco me sirven gracias al sistema venoso? El drenaje, el sistema venoso, a través de dos grupos, un grupo superficial y un grupo profundo. El grupo superficial a su vez tiene tres componentes: las cerebrales superiores, la cerebral media y las anastomóticas. Las cerebrales superiores, nosotros acá tenemos el grupo superficial, se ve en azul, que es el que nosotros dijimos como que tenía tres componentes. Vamos a tener las superiores, la media y las anastomóticas.
Vamos con las superiores. Vamos a tener la prefrontal, la vena prefrontal superior, frontal superior, parietal superior y occipital superior. Son venas superiores, ¿sí? A su vez, vamos a tener otra vena que se llama la vena cerebral media, que también forma parte del sistema superficial. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Fíjense, esta es la cerebral media, perdón. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Nosotros tenemos esta vena cerebral media que se va a unir, que va a volcar su contenido a los senos. Fíjense que nosotros tenemos, los senos están en verde, seno sagital superior, y acá ya a esta altura es seno transverso. Fíjense cómo la vena media vuelca su contenido al seno transverso, y lo hace a través de esta vena, que es la vena anastomótica. Como esta sería la inferior, va hacia abajo. Vena anastomótica inferior, o también llamada el AB. Y la gran vena media se comunica con el seno sagital superior a través de otra gran vena, que es la vena anastomótica superior o de Trolar. Acá tenemos más gráfico en lo que es esta imagen del PRO. Entonces tenemos venas superficiales, donde tenemos las superiores, la media y las anastomóticas. La vena media se comunica con el seno sagital superior gracias a la vena anastomótica superior. Y la vena media se comunica con el seno transverso gracias a la vena anastomótica inferior. Entonces uní todo lo que es el sistema superficial con los senos venosos. Yo dije que hay un grupo superficial y a su vez hay un grupo profundo, que es el que está marcado en celeste. Entonces tenemos los senos venosos, el grupo venoso superficial en azul y el grupo venoso profundo en celeste. ¿Dónde vamos a tener? Vamos a tener que el grupo profundo se divide en dos a su vez, en un grupo interno y un grupo basal. Lo que va a buscar estos grupos es drenar en los senos venosos. Lo mismo que pasó con las venas superficiales que drenaban en los senos venosos, bueno, lo mismo va a suceder justamente con el sistema profundo. El sistema interno, fíjense cómo drena, termina buscando también los senos venosos, y el sistema basal hace lo mismo. El sistema basal vamos a tener una vena que se llama justamente la vena basal en sí misma, o también llamada de Rosenthal, que fíjense que se unen acá estos sistemas en esta gran vena que está marcada justamente con el número 18, que se llama vena de galeno o vena magna, que va a terminar drenando en el seno recto. Fíjense cómo recibe el seno sagital inferior y acá tenemos el seno recto. Entonces, el concepto que me tiene que quedar en mí en lo que son venas, fíjense cómo tengo un sistema venoso tanto superficial como profundo, pero que terminan ambos sistemas volcando su contenido venoso a esto, que son los senos venosos. Muy bien, muchas gracias.